Bendiciones. Bueno, en este día quiero agradecer a Dios por una oportunidad más que me da de poder venir a compartir con ustedes este tema tan importante. Hace tiempo no salía por acá en vivo, pero este tema lo he estado básicamente cocinando por algún tiempo porque me ha visitado una preocupación con el pueblo de Dios por el mal manejo, no solamente de expresiones, sino también de movimientos que son totalmente innecesarios y que nos exponen a un peligro, porque todo lo que tenga una mala interpretación nos puede llevar a un desvío. Entonces, es muy importante saber dónde estamos parados en la Escritura, no en interpretaciones privadas, sino exactamente dónde es que está la Escritura hablándonos, en qué términos. Naturalmente que para hablar acerca de este tema, tenemos que acudir muy especialmente al apóstol Pablo, que es quien lo maneja, lo maneja con mucha claridad y con mucha altura por las experiencias que él mismo tuvo. He encontrado en mi caminar con Dios que personas que se han metido a hacer guerra espiritual, se han metido en serios problemas, porque se han puesto en una confrontación directa con el enemigo y terminan utilizando argumentos, mecanismos para poder ganar esas supuestas guerras espirituales, y se hace a un lado la victoria completa y total que nosotros como pueblo de Dios obtuvimos a través de la cruz del Calvario. Entonces es muy peligroso uno meterse a hacer guerra contra principados, potestades y gobernadores, aun contra el mismo diablo, por ejemplo. Nunca usted va a encontrar en la Escritura que un ser humano le haya dicho a Satanás, estoy hablando en la Biblia, yo te reprendo. Nunca. Usted no encuentra eso en la Biblia. Ni el arcángel Miguel, con todo y lo poderoso que es el príncipe de todos los seres angelicales, ni él mismo. Las únicas palabras que se registran en toda la Biblia, dichas por el arcángel, fueron estas: el Señor te reprenda. El mismo Jehová, no teniendo uno más grande que él, dijo: Jehová te reprenda. Entonces nos metemos a reprender a esa autoridad sin nosotros estar autorizados. ¿Cuántas personas las he visto diciendo: ya reprendo a Satanás? Oiga, en la Biblia no se registra eso. Entonces estamos asumiendo unas posiciones demasiado peligrosas y nos metemos en problemas. He visto de personas que han tenido muertes trágicas, y yo, escúcheme bien, yo no quiero venir a asustar a nadie, porque sí existe en la Biblia lo que se llama lucha espiritual. Pero una cosa es guerra y otra cosa es lucha. ¿Por qué tomamos el concepto de guerra? Porque es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Las guerras que tenía David, las guerras que tenían los jueces, otros reyes de la Biblia. Es un libro lleno de guerras. Y hemos tratado de traer el concepto de guerras, que era con armamento físico,
que eran con soldados, eran soldados contra soldados, al mundo espiritual. Y queremos utilizar esos argumentos para aplicarlos en algo que es espiritual, no físico. Entonces nos metemos en unos asuntos físicos ahí, y como el otro maneja lo espiritual y son seres mucho más poderosos que nosotros, hemos visto unas derrotas impresionantes, congregaciones destruidas, ministros que han muerto antes de tiempo, porque no están parados en la Escritura. Entonces, escúcheme lo que les voy a decir ahorita mismo para que quede aquí grabado. Nosotros no luchamos para una victoria, luchamos desde una victoria. Eso es algo muy diferente. Yo no lucho para tener victoria, yo lucho desde una posición, desde un triunfo de algo ya establecido, de algo donde Jesucristo lo ganó por nosotros y yo no lo puedo desplazar porque me convertiría en enemigo de la cruz de Cristo. Y creo que el versículo clásico para esto, para que vayamos entendiendo esto, es Colosenses capítulo 2 y el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Ahí está tu victoria. Ahí está tu garantía legal, que en la cruz, en un acto legal, Jesús triunfó sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, yo no tengo que ocupar la posición de Cristo en la cruz. Ahora, se cree que ese momento que menciona Pablo, que triunfó sobre ellos públicamente en la cruz, no cuando fue sepultado. Cuando fue sepultado, él no fue a triunfar sobre las potestades y los principados. Él fue a liberar a los santos que habían creído por sacrificio en el sacrificio perfecto. Pero él despojó a los principados y a las potestades en la cruz, porque ahí en un acto legal él lo pudo lograr. Ahí en ese momento fue donde le quitó al enemigo las llaves del infierno y de la muerte, y por esa razón en el Espíritu descendió y rescató a todos los santos del Antiguo Testamento, y eso vamos a verlo acá. Entonces, ¿en qué momento triunfó él? Aquí lo dice Mateo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de una lucha intensa, de una confrontación fuerte. Él sí puede, por su santidad, por su naturaleza, triunfar completamente y derrotar al enemigo y a sus potestades. Y eso duró 3 horas. Las tinieblas se le dejaron venir encima. No es solo que el sol dejó de resplandecer, todo el mundo de las tinieblas por 3 horas se le vinieron encima. Y fue tan fuerte esa lucha que, según yo encuentro en la Escritura, eso lo aproximó a la muerte más que la misma crucifixión. Porque recuerde que cuando vinieron a partirles los huesos para que no escaparan, ya Jesús había
fallecido, y es más, hasta se sorprendieron. ¿Por qué? Porque él sí tuvo una guerra espiritual que físicamente lo llevó a la muerte. Ahí por eso es que él después de esas 3 horas tiene sed. Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues ¿por qué? Porque era una lucha, una guerra, más bien lo que se estaba efectuando ahí. Leas el Salmo 22:1 para yo poder avanzar. Entonces dice que habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese versículo 50, cuando dice que habiendo otra vez clamado a gran voz, fue cuando dijo, consumado es, he ganado, tetelestai, quedó pagado, el enemigo quedó derrotado, se cumplió la profecía. Tú lo herirás en el calcañar, pero él te dará en la cabeza. Entonces, habiendo clamado, entregó el Espíritu, y sucedieron cosas muy importantes cuando él obtiene esa victoria en la cruz sobre los principados y las potestades en esas 3 horas. Número 1, rompió la religión. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Número 3, la muerte, que era el arma favorita de Satanás, quedó desmantelada, porque él tenía por la muerte sujeto a esclavitud. Y viene Jesús, y cuando exclama, ya declarando su victoria, los sepulcros de muchos santos se abrieron y se partieron, y vino espíritu de resurrección para que fueran las primicias de los resucitados, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ahí va la segunda cosa. La religión se rompe porque el velo se rompió, vence la muerte, vence el sepulcro, y luego también conmociona el sistema de gobierno, porque claro, cuando se tiene una victoria sobre los principados y potestades y se triunfa sobre ellos, los sistemas de gobierno son sacudidos. Estoy hablando humanos, porque dice que un centurión que estaba guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. No dice que dijo, dice que dijeron, es decir, varios soldados romanos reconocieron. La tierra tembló reconociendo su victoria, se sacudió, porque la tierra siempre espera la manifestación de un hijo de Dios. Y finalmente liberó el ministerio de las mujeres, que estaba atada por la religión y por el mismo principados y potestades, porque había muchas mujeres que estaban mirando de lejos y habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, y menciona los nombres de algunas de ellas. Entonces, hasta el ministerio de mujeres liberado por la guerra espiritual que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, ya vámonos aquí a lo que corresponde a nosotros, y luego les voy a mencionar. Es posible que no termine hoy esta enseñanza porque es demasiado lo que traigo para ustedes. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, porque no tenemos lucha. No dice porque no tenemos guerra. No hay en ninguna parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde hable de creyentes haciendo guerra. Sí hacemos lucha. No tenemos lucha.
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos lucha? Bueno, en Cristo somos más que vencedores. Y ahora, por su victoria, nosotros tenemos lucha porque Él, a través de su iglesia, evidencia su victoria exhibiendo a su pueblo. Él ha dado a conocer, cada vez que usted enseña, predica, habla en lenguas en el Espíritu, usted da a conocer, certifica esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario cuando le hizo la guerra al enemigo. Y eso es muy importante que usted lo pueda recibir y lo pueda entender. Entonces, vamos a ver algo aquí interesante también en la palabra. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque esa iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo por la victoria que él obtuvo. Y desde allá nosotros damos a conocer, cada vez que una persona es libre, se salva, estamos dando a conocer la victoria de Cristo. Cada vez que un demonio sale de un cuerpo por la predicación de la palabra, usted está dando a conocer el triunfo que tuvo Cristo cuando ganó esa guerra espiritual. Entonces, el ministerio nuestro, más que hacer guerra espiritual, es dar a conocer, y esa es nuestra lucha, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es esa multiforme sabiduría de Dios? Bueno, vámonos aquí a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Muy importante esto. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y dónde está esa multiforme sabiduría de Dios? Está en Cristo, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es que muchos se meten a hacer guerra espiritual y cada vez los veo más alejados de Cristo. Más en la sabiduría humana que en la multiforme sabiduría de Dios. Mire lo que dice también el 1:28 del mismo capítulo. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe por qué es poder de Dios? Porque ahí se manifestó en la cruz la multiforme sabiduría de Dios, porque el Dios, a través de un sacrificio que no significaba más que vergüenza, la vergüenza de la cruz, atrapó a los principados y a los potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sí ven ustedes? Entonces, amados, no tenemos lucha, no guerra. La armadura de Dios es para hacer lucha, no para que usted se meta a hacer guerra.
Entonces usted encuentra al apóstol Pablo que él en su inicio fue liberado directamente por Jesucristo de una potestad. Y quiero mencionarles otra escritura muy interesante que la dice el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, no la iglesia, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, la victoria de Jesús en la cruz fue contundente y usted no le tiene que añadir nada más que proclamarla, nada más que aferrarse de esa victoria y darla a conocer a los principados y potestades, recordarles su derrota total. Y a través de eso nos vamos abriendo espacio de cualquier sistema de gobierno en el mundo espiritual, sea principado o sea potestad. Entonces Pablo fue un hombre que aprendió a través de su boca, porque la boca es decir, la espada del Espíritu, que es parte del armamento de la iglesia, está en la boca. No es una espada física, es la boca tuya. La espada, porque es la que proclama la palabra. Y Pablo aprendió. ¿Por qué? Porque en su conversión tuvo un encuentro con la palabra. Pablo en su época fue el enemigo más encarnizado de los monarquianos. Era conocido en Jerusalén como quien constantemente respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién crees tú que estaba detrás de Saulo moviéndolo? ¿Ah? Entonces, él había dejado Jerusalén y estaba en camino para destruir el núcleo de la congregación apostólica en la ciudad de Damasco. Y no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Él lo hacía por religión. Pero recuerde que ese velo se rompió también con la muerte de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios se determina sorprender a este terrorista fanático con una aparición sobrenatural del mismo a quien estaba persiguiendo, es decir, Cristo Jesús. Y ese Saulo de Tarso, 3 días, así como estuvo Jesús 3 horas luchando con las tinieblas y 3 días en la tumba, lo tuvo 3 días ciego, para que conociera al Señor victorioso, el campeón de los siglos. Entonces se convierte a través de una intervención divina. Esa conversión de Pablo usted no la encuentra en ninguna otra parte en la Escritura, ni muchos de nosotros tuvimos un tipo de conversión como la que él tuvo. Fue única. Por eso el hombre, mientras no veía con sus ojos naturales, vio con sus ojos espirituales cosas que no entendía antes. Es una conversión de una intervención divina directa. ¿Por qué? Porque el medio de conversión regular es a través de predicaciones como la del evangelista Felipe. Dice en Romanos 10:14 el mismo apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero qué tal que si en lugar de oír lo vean y los deje ciegos.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Saulo en el camino a Damasco? Saulo vio la luz y oyó la voz y vio a Jesús en persona, como lo dice en Primera de Corintios 9:1. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y en Hechos 9, leemos cómo Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Entonces sus compañeros de viaje lo vieron caer, no de un caballo, porque ese caballo lo metieron los teólogos. Ahí no aparece ningún caballo. Uno para caerse no necesita caerse de una mesa, de un caballo, sino de sus propias piernas. El caballo es imaginario. ¿Qué tal que fuera en burro? Eso no lo sabemos. O en camello. El caballo alguien lo incrustó ahí, pero bueno. Entonces vieron la luz y supieron que una voz le hablaba, pero no podían entender las palabras, ni tampoco vieron a Jesús como Saulo lo pudo ver. Ese se levanta ciego de ahí y lo tuvieron que llevar a la dirección que el mismo Jesús le dio, porque Jesús sabe de direcciones. Lo llevaron de la mano a donde vivía un creyente llamado Ananías y profetiza sobre él. No lo llevaron a la casa de un discípulo llamado Ananías, lo llevaron a una dirección de un Simón, y ahí llegó Ananías y profetizó sobre él y recobró la vista. Esa historia es muy conocida. Ustedes se la saben, pero lo que quiero que ustedes vean es la magnitud tan extraordinaria como Saulo fue convertido en Pablo, algo único. Así es que él de primera mano, desde su conversión y todo el tiempo que estuvo en Arabia, donde nadie fue a enseñarle nada, sino Jesucristo mismo, porque él lo testifica, él mismo vino y me enseñó. ¿Sabrá Pablo distinguir entre guerra espiritual y lucha espiritual? ¿Sabrá él cómo manejar estos aspectos cuando iba a ser lanzado a un mundo lleno de tinieblas, a los gentiles, paganos, adoradores de demonios, con deidades fuertes y poderosas? El hombre no se podía equivocar. Entonces creo que ahí, en esa tremenda conversión y comisión que Pablo recibe, desarrolló un ministerio de lucha espiritual a nivel estratégico, que lo desarrolló y lo activó en sus actividades futuras. Y debemos nosotros aprender de él, no de alguien que se le ocurrió meterse a ser ahora el rey David o el rey fulano o el sutano y meterse a hacer guerra como si estuviera luchando contra Hamás. Eso déjaselo a Israel en sus guerras modernas. Lo nuestro es netamente espiritual. Y yo sé que muchos se me van a enojar porque hay tanto libro de guerra espiritual y ahora usted lo va a mirar con sospecha. Porque si tú te fijas, en la mayoría de los libros todos te traen es las guerras del Antiguo Testamento, porque no hay sustento en el Nuevo. Ahora, mire las palabras de Ananías. ¿Me compartiste, amor? Las palabras de Ananías. Mire estas palabras. Ve. Las palabras que se le dijeron a Ananías. Jesús, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso para nosotros debe ser una lección, porque tenemos un compromiso con tres tipos de esferas sociales: los gentiles, la gente que está en posiciones altas de realeza, y también a los mismos hijos de Israel, evangelizándolos con Isaías 53.
a los reyes con el evangelio del reino y a los gentiles con el evangelio de la salvación. Entonces, Pablo tiene esa conversión, recibe esa comisión. Cuando se le devuelve la vista, y mire lo que dice Hechos 26, 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, te voy a enseñar más. Aquí viene la lucha espiritual, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan. Aquí viene la confrontación de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, pero para eso tiene que haber una confrontación, aplicando el mensaje poderoso, correcto de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí viene, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la comisión que recibe este hombre. Un ataque contra las tinieblas, contra la potestad de Satanás, pero note el lenguaje, lo vas a hacer como testigo de las cosas que yo he hecho, dice el Señor. Todo lo que el Señor necesita para darle victoria a usted en su territorio es un testigo que pueda hablar de su grandeza. ¿Para qué? Para que la gente se convierta, tanto los judíos como los gentiles, se les abran los ojos porque tienen una venda y se conviertan de esas tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, no en el guerrero, sino en él, el guerrero campeón, el que ya nos dio la victoria, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Les leí Hechos 26, 16, 18, y usted préndase de esa palabra y apropiese y diga, esa es mía también. Entonces, esa es la comisión a la que Pablo dedicó sus energías el resto de su vida. ¿Y sabe cómo llamó Pablo a lo que se le dijo en Hechos 26, del 16 al 18? Lo llamó la visión celestial. Hechos 26, 19, la visión celestial. Ay, amado, estamos en necesidad de tener esa visión celestial. No malas interpretaciones y aplicaciones que, repito, nos han hecho caer en derrotas y en descréditos. Personas que han caído en inmoralidad por aventarse a hacer guerra, que se le han acortado los años, congregaciones totalmente desbaratadas. Entonces aquí se dice que fue enviado a los gentiles, que se traducen naciones o grupos de personas no judíos. En unas palabras, Pablo fue llamado a la evangelización del mundo. Entonces tenía que ir con la estrategia correcta. Su visión era global: evangelizar y plantar iglesias. Pero para eso tenía que venir declarando sobre las tinieblas la victoria de la luz, para recordarles el triunfo. Porque recuerde que eso se hace a través de lo que sale de tu boca, autorizado y comisionado por el que triunfó. Entonces, tú operas en el mundo visible y hay un poder que opera en el mundo invisible.
Aleluya. Usted se mueve en lo visible, pero traes un respaldo en el mundo invisible. En la comisión divina, Jesús también utilizó un lenguaje cuando habló del mundo invisible. Le dijo a Pablo que cuando llegara una nación los hallaría en tinieblas y bajo el poder de Satanás. Entonces, Jesús envió a Pablo y nos envía a nosotros a llevar literalmente a Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Entonces, nuestro trabajo en nuestra lucha es poder avanzar. Sé que hay oposición. Sé que el enemigo quiere meternos en nuestra mente una cantidad de argumentos para que no efectuemos nuestra lucha. Pero usted utilice el poder del que te comisionó, porque el proceso de llevar la luz de Jesús es la comisión de Pablo de llevar a las naciones para que se convirtieran de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Entonces, ¿no te parece esto un lenguaje extraordinario y muy fuerte? Es cierto que Satanás asigna ciertos principados ya heridos, ya golpeados, ya prófugos de la ley, porque son terroristas. Es como cuando en un territorio está invadido de una guerrilla o de unos subversivos y llega el verdadero ejército que representa a la nación y salen corriendo despavoridos. Es lo mismo que sucede cuando llega un hijo de Dios. Es correcto, porque ya fueron sentenciados. Entonces, Él asigna a esos derrotados y crean tinieblas espirituales en las ciudades y en los territorios y aún en las naciones. Y eso nos tiene que llevar que, basado en la victoria en Cristo, podemos nosotros ser activadores de ese poder en una forma agresiva. Ese enfrentamiento no sería sencillo. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando tiene a alguien en tinieblas, lo pone en prisiones de oscuridad y tira la llave. Pero llegamos nosotros, el pueblo de Dios, con el evangelio de la luz, con la llave del reino en nuestra boca. Y cuando abrimos la puerta de los prisioneros para que salgan, a eso se le conoce como lucha espiritual. Camino a Damasco, el Señor comisionó a Pablo a una lucha espiritual en niveles estratégicos. Déjeme darle dos ejemplos. Primer ejemplo, cuando Pablo se enfrentó con el espíritu Pitón. Y segundo ejemplo, cuando Pablo se enfrentó contra una potestad llamada Diana o Artemisa en Éfeso. Hubo otros casos, claro, hay otros casos donde Pablo tuvo lucha espiritual en el nivel estratégico en varias ocasiones. Los lugares donde hallamos a Pablo haciendo lucha espiritual de nivel estratégico son en Chipre Occidental, en Filipos, en Éfeso, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Colosas, en Tesalónica, en Corinto, en Listra, en Berea, en Derbe, Antioquía de Siria. Es decir, todo lugar donde Pablo llegaba tenía que establecer: Cristo los derrotó, así es que me desalojan el territorio. Por eso es que nosotros oramos también para activar ese poder de ese triunfo. Ay, Señor, déjeme irme profundizando en esto, porque Pablo más tarde escribió acerca de esto en sus epístolas, juntamente
así como escribió de la justificación por fe, así como escribió de los temas de santidad y otros temas que nos apasionan en la Biblia, entonces viene contundente y nos dice, porque no tenemos lucha, no dice guerra, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, piense usted como individuo, haciéndole usted guerra a potestades, gobernadores, tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Piensa usted en esos poderíos y usted enfrentándolo en su carne. Te reprendo, Satanás, cuando nunca se encuentra eso en la Biblia. Nunca lo encuentras. Entonces, Pablo sabía cómo hacer esta lucha a través de una experiencia mucho más abundante que los 2 o 3 confrontaciones directas demoníacas que narra el libro de los Hechos. Por ejemplo, miren ustedes cómo Pablo enfrenta a un tal Bar Jesús, un Jesús falso, un hijo de Jesús pero falso, que era mago. En casi todas las listas, Pablo es el más grande conquistador a las naciones de todos los tiempos. Muchos lo consideran comprometido con la evangelización global por la forma en que Pablo desarrolló su obra de conquista. Después de los sucesos que rodearon su conversión, se menciona la iglesia de Antioquía de Siria. La primera historia que registra en la carrera evangelística y de plantación de iglesias de Pablo ocurrió en la isla de Chipre. En Hechos 13:6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago llamado falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Y aquí Lucas nos ayuda contando cómo fue que Pablo confrontó a este individuo que estaba manipulado por detrás de un sistema ya derrotado. Y usted que aquí puede ver en esta historia la autoridad apostólica que Pablo tenía porque ya había sido comisionado. Yo te envío para que saques de las tinieblas y de la potestad de Satanás a la luz, a Cristo. Entonces, ahí aprendemos el arte estratégico de Pablo en la lucha espiritual y las maneras como él confrontaba esas realidades para que tú y yo confrontemos las realidades en nuestro tiempo. Ahí en la ciudad de Pafos, en Chipre occidental, ahí estaba una autoridad de mucha influencia. Estaba el procónsul romano llamado Sergio Paulo. Era la autoridad política más importante del lugar. Y ese escenario es extremadamente interesante porque allí se movían unos poderes espirituales que tenían controlada toda esa ciudad y por ende toda la isla. Ahí, en esa ciudad, en esa región gobernada por ese procónsul, tenía una amistad cercana con Bar Jesús o Elimas. Y ese vínculo no es extraño porque muchos gobernadores siempre tienen amistades con estos personajes para tener esclavizados a los pueblos. Y eso usted lo puede ver en la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Tienen relaciones con brujos, con hechiceros, con chamanes. Y eso está bien documentado. Hitler tenía conexiones con el mundo de las tinieblas, Saddam Hussein.
y otros personajes, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? A través de este hechicero, Sergio Paulo mantenía un contacto formal con el mundo invisible de las tinieblas. Y mientras haya un hombre que lo autorice, el mundo de las tinieblas opera. En este caso, Sergio Paulo y Bar Jesús. Y dice la Biblia que cuando llegó Pablo, el procónsul se interesó en lo que Pablo tenía porque notó algo mucho más poderoso. Y Elimas el mago resistía a Pablo, procurando apartar de la fe al procónsul. Hechos capítulo 13, versículo 8. Pero viene el Espíritu Santo, la voz que proclamó consumado es, y se mete en el apóstol. Y ahí hubo una lucha espiritual en un nivel maravilloso. Y aunque estamos hablando de una persona, Bar Jesús, en nivel territorial o físico, era practicante de magia, es decir, que practicaba el ocultismo. El hombre manejaba los niveles espirituales del ocultismo y tenía una magnitud de control estratégico desde el mundo invisible por magia para tener controlada tanto al procónsul como a la ciudad. Entonces, hubo un encuentro de poderes, el espíritu demoníaco de Bar Jesús y el Espíritu Santo de Jesús en Pablo. Entonces ay, Señor, hay que ver quién es el que tiene la victoria, si Bar Jesús o Jesús. Si el mago con sus artes o el poder del Espíritu Santo en el hombre de Dios, si las tinieblas o la luz y lo oculto, la revelación. Dos hombres se enfrentaron. Y en el momento que se enfrenta Pablo con Bar Jesús, hubo también en el mundo espiritual una confrontación del guerrero campeón de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que viene Pablo? A rescatar un territorio. Su lucha era abrir la boca, expresar la luz para que en el mundo espiritual se efectuara la guerra. Entonces la lucha la hacemos aquí, la guerra se hace en los aires. ¿Por qué? Porque si Sergio Paulo se convertía, toda la región entera hubiera quedado impactada. Y eso lo sabía Pablo. Y Bar Jesús también lo sabía. Entonces hubo ahí un juego de poderes. Porque el trabajo de Sergio Paulo, si se convertía, iba a reemplazar al hechicero de su corte por un apóstol de Jesucristo. Y entonces el mundo de la potestad de las tinieblas iba a desaparecer y el bienestar de la vida de Cristo iba a aparecer en esa región. Amados, no hay cosa más terrible que cuando un poder superior del mundo de las tinieblas a través de potestades domina una región. Trae miseria, trae pobreza, trae prostitución, trae todos los movimientos de desviaciones sexuales, trae hasta sequía. ¿Sabía usted que cuando hay sequía en un pueblo, detrás de eso hay un asunto espiritual? Y que un hijo de Dios con el Espíritu Santo, si proclama por lucha espiritual, puede hacer que llueva. ¿Sabía usted eso? Que hace tiempo que no llueve. Aquí tuvimos sequía en el estado de California. Nos iban a racionar el agua. Una cosa impresionante, sufriendo los precios de la fruta y de las legumbres. ¿Qué hicimos? Nos unimos en oración, proclamamos por lucha espiritual que los cielos se rompían para beneficiar al pueblo de Dios
y no ha parado de llover hasta la fecha. Aquí yo tengo atrás de mi casa un riachuelo que me pasa y a veces se me sube. Y digo, no, que no te me pases del límite aquí atrás, porque yo quería tener siempre con mi esposo un riachuelo atrás de la casa. Y ahí lo tenemos, pasa bien bonito por ahí, pero que no se me suba. Cuando llueve bastante sequía. Entonces, la sequía tiene que ver con el mundo espiritual. La pobreza tiene que ver con el mundo espiritual. Las muertes, el índice de mortalidad, en fin. Entonces, o es Pablo con el Cristo ganador o Bar Jesús con el diablo derrotado. Son dos combatientes, es el mundo invisible. Dice la Biblia que Bar Jesús estaba lleno de todo engaño y de toda maldad. Imagínese la figurita esa. Hechos 13:10. Pero Pablo dice Hechos 13:9, estaba lleno del Espíritu Santo. Me dan ganas de salir corriendo aquí ahora. Pregúntese, ¿quién podrá más? ¿Uno que está lleno de todo engaño y de toda maldad? ¿O uno que está lleno del Espíritu Santo? Así como lo estaba Pedro cuando trató con Simón el mago en Samaria, igualito le tocó a Pablo ahora. Y lo llamó a Bar Jesús hijo del diablo. Y cuando lo llamó hijo del diablo en Hechos 13:10, ya lo estaba sentenciando, porque eres hijo de un derrotado. En otras palabras, tú eres hijo del diablo, de un derrotado. Yo soy hijo del Dios viviente. Bar Jesús parece un claro ejemplo de un ser humano usando como frente para lo que Jesús llamaría un hombre fuerte, el enemigo. Si a Bar Jesús no le pasa nada, en paz está lo que posee, Lucas 11:21, y las almas de Chipre, de tu ciudad, estarán atrapadas para no poder ser salvas. Necesita llegar un pregonero que declare: hey, yo vengo representando al que te puso el pie en la cabeza, al que triunfó sobre ti en la cruz, y soltar ese poder. Miren, no hay hechicero, no hay brujo, no hay agorero, no hay espíritu, no hay demonio que pueda tolerar la multiforme sabiduría de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario. No hay, queridos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para liberar a los cautivos? Hay que atar al hombre fuerte. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay que decirle: ya todas tus obras están deshechas y tenemos las llaves del reino para atar y para desatar. Alguien me ha dicho: ¿cómo es que ustedes hablan de atar y de desatar? ¿Se puede atar un espíritu? Hombre, no somos tan brutos así. Se atan las obras. Un espíritu no se puede atar. Hay un ángel que ya tiene una cadena para atar a Satanás. No sé qué tipo de cadena es, pero lo va a atar. Nosotros no atamos espíritus, lo que atamos son sus obras. Atamos la influencia. ¿Sí están conmigo, amados? Derribamos su gobierno, su autoridad, por algo que ya está realizado. Y esto es exactamente lo que Pablo hizo, actuando en base a este rema, esta palabra revelada. Pablo lo reprendió en términos claros y declaró: oiga, aprendan esto, Hechos 13:11. Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Me llama la atención que en un tono humorístico Pablo aprendió lo de dejar ciego a otro, como Jesús lo dejó ciego a él. Entonces aprendió el ministerio de dejar ciego a otro. Pero es solo una nota humorística acá.
en el nombre. Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Hechos 13:11. Entonces Bar Jesús quedó ciego y Sergio Paulo fue salvo. Y aunque el libro de los Hechos no nos da ese detalle, el Evangelio dice que se difundió en Pafos y más allá. ¿Qué sucedió? Fue una lucha espiritual de nivel estratégico. Pablo debe haber tomado al pie de la letra las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces yo soy un proclamador. Mi autoridad es porque estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. No se ponga usted a hollar serpientes y escorpiones si no está sentado con Cristo, porque no tiene mérito. Es donde usted está sentado lo que le da poder a sus pies para pisotear. Si usted no está sentado en lugares celestiales con Cristo y está sentado en argumentos humanos, querido, en lugar de que usted pise serpientes y escorpiones, las serpientes y los escorpiones te van a dar una buena. Siéntate en lugares celestiales con Cristo. Entonces, como estás sentado con Cristo, tus pies reciben poder. Pablo estaba investido de una autoridad mayor que la de Satanás. Pablo desenmascaró y castiga con éxito a Bar Jesús. Pablo hizo el trabajo para el cual fue llamado porque poseía autoridad sobre el poder del enemigo. ¿Sí están aprendiendo algo, amados? Esto lo tenía guardado y creo que es para este tiempo. Miren ustedes, y con esto termino, y dejo para mañana el resto, porque hay otros ejemplos muy poderosos, pero les mencioné dos, el de Bar Jesús y del espíritu Pitón, que eso habla de una serpiente que envuelve y quita el oxígeno. Dice que cuando Pablo arribó a Filipos, esta vez con Silas, lo acompañaba también Timoteo y Lucas, por cierto, se encontró envuelto en una confrontación con poderes, pero lo manejó a nivel estratégico. En esta ocasión, por ejemplo, ya escuchamos el nombre del espíritu que controlaba a Filipos y lo llama por nombre, lo llama Pitón. Era un espíritu territorial que tenía a ese pueblo sujeto por espíritu de adivinación. Y aquí también hay algunas similitudes. Por ejemplo, en Filipos, como en Chipre, el principado demoníaco había elegido manifestarse a través de un ser humano, y esta vez lo hizo a través de una muchacha que era esclava, y el hombre que tenía que tenía potestad sobre la muchacha, tenía dividendos de eso. Note también el escándalo en Éfeso por las estatuillas que vendían, porque detrás de eso hay poderes que se mueven, pero quiero dedicarme a esta historia. Entonces, tenemos que aprender a separar los poderes en la lucha espiritual de lo que sucede a nivel terrenal, lo que sucede a través de un agente humano y también de una potestad que está utilizando a ese ser humano. Cuando se hace lucha espiritual a nivel estratégico, hay que confrontar al espíritu. Amén. Es decir, que si hay un espíritu con un rango, nosotros necesitamos aprender a confrontarlo.
Si es un espíritu territorial, al cual Pablo lo llama principado o poder, es muy posible que necesite una autoridad mucho más fuerte en conocimiento, en unción, como era el caso de Bar Jesús en Chipre. Entonces, en el mundo invisible se necesita que se levante un hombre elegido, una mujer elegida por Dios, y desde el mundo invisible sus ojos espirituales se abran y pueda ver lo que está sucediendo en el mundo invisible. Para esto ha sido elegido con unción profética, porque la unción profética abre los ojos para poder detectar lo que se está moviendo. Entonces en Filipos esta esclava divina estaba endemoniada por un espíritu pitón. En la versión Reina Valera lo llama un espíritu de adivinación, pero en el griego era un neuma pitona, que es la mejor manera de traducir un espíritu, concretamente un pitón. Y en aquellos tiempos el espíritu pitón era bien conocido en Grecia y en Macedonia. El hogar original de este espíritu era la ciudad griega de Delfos, en la que había un famoso templo Apolo, que eso es algo muy importante mantener en cuenta esa potestad, porque Apolo, que es el mismo Apolión, va a ser desatado dentro de no mucho tiempo. Yo no me quiero detener en esas cosas porque entonces se conocía como el oráculo de Delfos, donde una sacerdotisa, por medio de la cual Apolo se comunicaba periódicamente con los seres humanos. Apolión, esa es una potestad impresionante que ahorita mismo está atada en las profundidades del abismo, pero un ángel lo va a soltar. Y viene acompañado de unos demonios impresionantes. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Revelación, pero en fin. Entonces el nombre de la sacerdotisa que hacía que se manifestara esa potestad de Apolo, de Apolión, se llamaba Pitia, de donde se desprende la palabra pitón. ¿Sí ven ustedes? Entonces tenía que haber una mujer, como lo encontramos en esta historia en Filipos, que podía por su boca hacer que se manifestara semejante potestad, la de Apolo. Eso es algo impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pablo reacciona. Aquí hay una potestad de rango elevado. ¿Cómo se confronta esta potestad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poderla desbaratar? Por eso Pablo y Silas no lo hicieron en el primer momento. Dice que pasando algunos días. Quiere decir que estos hombres de Dios estaban orando y buscando la estrategia. Porque se estaban confrontando a un príncipe de Grecia. No un simple demonio, era un poder satánico que tenía toda esa ciudad de Filipo y era evidente que había hasta negocio por ese tipo de operación que sucedía ahí. Pero cuando llegó el momento, vino una indignación en el apóstol, porque por muchos días la muchacha clamaba: estos son siervos del Dios viviente que os anuncian el camino de salvación, pero no era para que lo siguieran a ellos, sino para darse crédito a ella. Cuidado cuando es Satanás el que te da fama, cuando es Satanás el que te pregona y te anuncia. No necesito que ninguna potestad me haga fama. Aleluya. Entonces, en el momento que llegó, se volvió Pablo y dijo al Espíritu: te mando. Ahí está. Ya el hombre había recibido un respaldo.
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. No te ruego, no te suplico, no mira, pobrecita esa muchacha, te mando. Y el que manda es alguien que ya recibió autorización. ¿Están conmigo? Entonces, ese pitón, naturalmente era un espíritu territorial. Y para poderlo sacar de la muchacha, se necesitaba que alguien pudiera abrir la boca y decir, te mando. ¿Por qué? Porque al salir de la muchacha, todos los que estaban bajo la influencia de ese espíritu pitónico, adivino, iban a quedar libres. Familias enteras que pagaban para que esa adivina les dijera, consultaban con ella. Entonces, óigame bien lo que les voy a decir, amados. Mientras hayan familias enteras consultando a una pitonisa, ¿cómo van a ir a escuchar un mensaje de la predicación del evangelio en tu congregación? ¿Ah? ¿Cómo? Nos estamos perdiendo de que oigan hasta que se levante un autorizado que no se tira a la loca ya, sino que ahora es el momento. Te mete una indignación. Cuando te indignes es que se llegó el momento para que te le pongas enfrente y le digas, te mando. Y en aquella misma hora salió. De repente no sé si en ese mismo momento fue que Pablo lo mandó al abismo y hasta la fecha no sale. Porque dice literalmente en el libro de Revelación que va a salir del abismo, y hay unas sociedades que lo están clamando y le están pidiendo que salga. Y eso es algo impresionante que estaba estudiando recientemente, y eso usted lo puede encontrar ahí en Revelación capítulo 9, cuando habla, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que es el mismo Apolo. Entonces, es probable que en ese momento, cuando Pablo dijo, te reprendo y sal de ella, se haya ido al abismo, y hasta la fecha no sale hasta que un ángel lo saque de allá. El quinto ángel lo va a sacar, pero eso es en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, imagínate tú, si la fuente para consultar a semejante potestad era esa muchacha, y ahora perdió ese arte. Eso conmocionó la ciudad. Eso dio una apertura, aunque hubo una revancha en Hechos 16:23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero ¿qué es lo que sucede? El mismo que sacó esa potestad de Apolo, ese espíritu pitón fuerte, poderoso, cuando los metieron en la celda de más adentro, ellos no entraron allá lamentándose, sino alabando al Cristo que ya les había dado la victoria, y ellos la confirmaron. Porque repito, nosotros no luchamos para una victoria, luchamos desde una victoria, y eso te cambia el panorama por completo. Ahí es donde tú cantas. El enemigo se rebota y dice, los voy a intimidar dándoles latigazos y metiéndolos en la celda de más adentro y poniéndoles cepos en los pies. Tú canta, porque el que lo derrotó en la cruz del Calvario puede venir y causar un terremoto. Aleluya, para que los cepos se suelten, las puertas se abran y toda la ciudadanía y los gobernadores romanos sean sacudidos por un terremoto causado por el dueño de la iglesia. Y eso solamente se obtiene cuando la iglesia aprende a hacer lucha espiritual. Pueden causar terremotos, y allí esa misma noche se plantó una congregación sólida y próspera, que hasta te puedes leer el libro que se les escribió a ellos en la Biblia.
Entonces ese espíritu de Pitón, de Apolo, molestó tanto a Pablo por varios días que finalmente, cuando ya el espíritu lo autorizó, lo enfrentó y lo expulsó de la muchacha. Entonces, algunos se pueden preguntar si este es un principio de no expulsar a los demonios cuando usted los encuentre por primera vez. En la lucha espiritual de nivel estratégico debemos proceder solo en el tiempo de Dios. Si es un demonio ahí de rango inferior y vas a visitar una casa y tienes que sacarlo, sácalo. Pero si estamos hablando de algo territorial que ya afecta a toda una ciudad, más vale que seas guiado por el Espíritu de Dios. Y este principio tiene validez para todos los aspectos de la vida y ministerio de un hijo de Dios. Porque esto es crucial. Porque cuando tratamos con las fuerzas de las tinieblas a nivel más elevado, debemos estar con la seguridad y el respaldo del Espíritu, puesto que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y en íntimo contacto con el campeón de la cruz, supo en qué momento podía confrontar a Pitón cara a cara y cuándo hacerlo. Pablo hizo esto con el espíritu Pitón y dijo en voz alta para que todos lo oyeran, temando. Me gusta repetirlo porque eso se oye tan tremendo cuando sale el Espíritu de Dios como espada de la boca de un hijo o una hija de Dios, temando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella disparado. Entonces, mañana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo un enfrentamiento impresionante entre Pablo y la diosa Diana. Ahí ya nos vamos metiendo más profundo en este rollo tan impresionante. Mañana, si Dios lo permite, voy a sacar un tiempecito para hablarles acerca de y otros secretos que hay en la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está levantando un remanente. Está levantando la generación Omega. Y la generación Omega tiene que ser estratégica. La generación Omega no puede tirarse al ruedo y allá agarrarse y que el enemigo le dé una paliza. Usted no está para perder, estamos para ganar. Pero tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. ¿Están conmigo? Bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que me están oyendo ahora y por los que me van a oír después. Señor, ayúdanos a ser estratégicos en esta avanzada por las naciones de la tierra. Levanta hombres y mujeres que tengan el conocimiento escritural para poder manejar las victorias que tuvo la generación Alfa, para que aprendamos de ellos cómo es que ellos lo hacían y conquistaron al mundo conocido de aquel entonces. Y tu iglesia avanzó y se metió hasta la casa del César. Y así también nosotros seremos estratégicos y declaro que se levanta un pueblo que es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Yo los cubro ahora con la sangre protectora de Cristo y declaro que los sentidos espirituales se nos abren. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, espero haberlos bendecido con este tema. Comenten ahí, yo luego leo los comentarios. De repente aparezca alguna pregunta y la pueda contestar el día de mañana a la luz de la palabra. Pero se llegó el tiempo de grandes conquistas, no de grandes derrotas. Yo declaro, pastor, que tu ministerio es fortalecido cada vez más. Declaro que tu ministración en tu ciudad es de avanzada, imparable, y que Dios de una manera prodigiosa te conecta con esos gobernantes de tu región
y vendrán a abrirte puertas que de otra manera no se abrirían. Hay edificios, hay finanzas que no se abren hasta que primero no nos deshacemos de Bar Jesús. Hasta que no reprendemos ese espíritu pitón. Y mañana viene otra más fuerte. Así que estemos orando para el día de mañana en el nombre de Jesucristo. Bien, amados, voy a saludar a algunos de ustedes. Pati, bendiciones. Pati Suárez, tiempo que no te veía por acá. Wilson, mi amado pastor Wilson en Venezuela, te bendigo. Wilber Canul, aleluya. ¿Quién más está por ahí para saludarlo antes de irme? Esteban, te bendigo en el nombre de Jesús. Andrea Ladino en Rancagua, Chile. Teresa Rodríguez, Adasa, aleluya. Xiomara Parra, mi amado Jonathan Colorado, Sotomayor. Te necesito aquí en diciembre, la segunda semana en Los Ángeles, California. María Inés Pedroso, Casa de Avivamiento. Óyeme, Marisol García, te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Quién más está por ahí? Bueno, amados, los que se hayan conectado. Jocelyn, te bendigo. Aleluya, que sean Dani Puerta, Daisy Lugo, qué bendición tenerles por acá. Elí Pacheco, Fernando Hernández Aguilar, te bendigo, amado, donde quiera que estés. ¿Cómo va ese Centro Redención en Piedras Negras? Alma y Rudy Rebollar. ¿Dónde estará Alma y Rudy? Marly Sarisa, te bendigo. Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, voy a dejarlos un abrazo, bendiciones, y mañana más o menos como a esta hora nuevamente estaré por acá compartiendo alguna palabra, especialmente esa confrontación entre Pablo y la diosa Diana en Éfeso. Les bendigo.